Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Esto es Ellas en las urnas. Iniciamos esta transmisión de este 2 de octubre de 2023 para recordar, por supuesto, ni perdón ni olvido en esta fecha emblemática en nuestro país. Mi nombre es Irenia Celestina Ortega y les estaré acompañando a lo largo de esta hora de Ellas en las urnas, en suplencia de nuestra compañera Lucía Lagunes Huerta, quien es titular de este espacio que hemos dedicado desde CIMAC para conversar sobre la participación de las mujeres rumbo al próximo proceso electoral que se vislumbra, pues, además de interesante, muy histórico, por la máxima participación de mujeres en este proceso electoral. Y están conmigo, ya conectadas acá, Adriana Favela, exconsejera del INE, feminista y fundadora del Comité Consultivo de la Comisión Nacional de la Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, AC. Adriana, buenos días. Hola, buenos días. Y un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, bienvenida. También está acá ya Ivonne Melgar Navas. Ella es una periodista, columnista en diversos medios de comunicación, especialista en análisis político. Es un gusto tenerte acá nuevamente, Ivonne. Por el contrario, feliz de estar con ustedes en Ellas en las urnas. Bienvenida. Y por supuesto, mi compañera Lisbeth Ortiz Acevedo, quien es jefa de información de esta agencia CIMAC Noticias. ¿Cómo estás, Liz? Hola, Cire, muchas gracias de nueva cuenta en esta segunda emisión de Ellas en las urnas. Encantada de compartir micrófonos con todas estas mujeres. Qué gusto, es una mesa además de rica por toda su experiencia, además interesante por todo lo que conversaremos acá rumbo a este proceso electoral. Por supuesto, las invitamos a que nos llamen, que nos sigan en redes sociales, que nos llamen al 55 60 60, 55 71, que nos manden sus mensajes de voz y nos compartan, porque en el próximo proceso electoral no solo se definirá la presidencia, sino 9 gubernaturas. Entonces, cuéntenos en sus estados cómo está sucediendo este proceso electoral, si va igual de adelantado que a nivel federal, y que podamos conversar con ustedes de este proceso. Y comencemos, compañeras. ¿Qué es lo que hemos visto recientemente? ¿Cómo observan estas candidaturas rumbo al 2024? ¿Qué es lo que han observado en estos últimos días? ¿Quién quiere comenzar? Entremos en materia. Adriana, ¿quieres comenzar? Sí, claro, con gusto. Bueno, yo creo que lo que hemos observado en los últimos días, y es obvio, creo que todo el mundo lo ha visto, es que vamos a tener 2 mujeres contendiendo para la presidencia de la República y seguramente alguna de ellas podría ganar las elecciones para ocupar ese importante cargo. No paso por alto que también puede haber candidaturas independientes, ¿no? Creo que hay como 9 personas inscritas ante el INE para buscar una candidatura independiente a la presidencia de la República, y seguramente pues podrá haber muchos hombres también interesados en llegar a ese puesto tan relevante, pero yo creo que lo que ahorita se perfila es que tenemos a estas 2 mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, que están pues ya perfiladas para poder contender por ese lugar. Nada más hay que acordarnos que no podemos hablar todavía de precampañas o precandidaturas, porque realmente eso empieza hasta la tercera semana de noviembre de 2023. Y creo que también lo que tú decías es muy importante, que se van a renovar a las personas titulares de los poderes ejecutivos en 9 entidades federativas, entre ellas el Distrito Federal, y ahí también, pues ojalá que apliquen la regla de que por lo menos de esas 9 entidades, en 4 se esté exigiendo a los partidos políticos que postulen mujeres candidatas a las gubernaturas. Y esto es también muy relevante porque esto nosotros lo hicimos en el INE hace varios años. Espero que retomen esta exigencia, y de ser así, bueno, pues estaríamos propiciando más participación, obviamente, de las mujeres. Y espero también
que en la Cámara de Diputados a nivel federal y en la Cámara de Senadores se mantenga la paridad de género que ya habíamos logrado en anteriores elecciones, pero también o sea, y creo que también vamos a avanzar muchísimo en los congresos locales, donde también ya hemos tenido una paridad. Casi todos los congresos en nuestro país a nivel local se integran de un 40% para arriba de presencia de mujeres, y la mayoría son congresos paritarios. Entonces, ojalá que sí sea. Y donde tenemos el área de oportunidad siempre es en las presidencias municipales de alcaldías, donde, perdón, ahí falta que lleguen más mujeres, pero creo que cuantitativamente pues vamos de manera excelente aquí en México. Ahora faltaría ver qué hacen estas mujeres ya cuando están en los cargos de decisión, que es el otro paso, ¿no? Claro, y ahí has dado al clavo, ¿no? Ese es un gran reto. Numéricamente estamos llegando y estamos con 2 mujeres con posibilidades reales de llegar a la presidencia, y el gran reto es pues ver la construcción de la agenda que harán. En un momento me gustaría también colocar el tema sobre la mesa en materia de paridad, ¿no? Los retos que observamos, pero bueno, avancemos primero con este panorama general de lo que se observa. ¿Quién quiere continuar? Liz, Ivonne. Sí, Liz, yo, adelante. bueno, me parece que, bueno, coincido totalmente con Adriana. Me parece que la participación política de las mujeres está álgida, está fuerte. Las mujeres en Oaxaca, estuvimos documentándolo, bueno, no se quedaron calladas en esta semana, sino porque se fueron por un juicio ciudadano para decir que mujeres indígenas y afromexicanas deben de tener más espacios de representación, que no son suficientes los 20 que dice el INE. Entonces yo veo a las mujeres, o sea, para salirnos del centro de la federación, las mujeres están activas, están en participación política. También es importante decir para mí que estamos en espera de los criterios del INE con el tema de paridad de género. Hasta donde entiendo, de acuerdo con la información que salió del INE, sería el 5 de octubre. Es decir, ya para el jueves, esta misma semana, tendríamos que tener cerrada estos criterios de la garantía de la paridad de género, y estaremos también ahí mirando esta circunstancia. Y también debo de decir que yo vi un freno mediático a la, sí, como bien dice Adriana, no candidatura de Xóchitl Gálvez. Venía con una efervescencia enorme y tuvo un fuerte parón. Me parece que hay una reconfiguración ahí adentro porque son demasiadas las fórmulas, demasiados los criterios. Por ejemplo, solamente pongo un tema, por ejemplo, aborto. Xóchitl Gálvez se ha posicionado en favor de la interrupción del embarazo, y desde luego con la gente en el frente en el que se vincula es gente que no está de acuerdo con esos temas. Entonces, yo estoy cierta que en este momento se están poniendo de acuerdo cómo van a ir en este frente, porque sin duda, por ejemplo, Xóchitl era, los 25 de septiembre salía como abiertamente en favor de que las mujeres decidieran sobre su cuerpo, y en esta ocasión, en este año, no pasó. A Xóchitl Gálvez tuvo que guardar silencio en el tema. Incluso por ahí alguien le cuestionaba en el aeropuerto, que se le encuentra por ahí, y pues ella dice que hoy responde efectivamente como, pues como una integrante o dirigente de un frente que conjuga muchísimas visiones, y entre ellas hay visiones que la contradicen a sus propias ideas. Entonces, yo creo que ahí está detenida un poco Xóchitl en esta semana. Está detenida porque sin duda están mirando cómo van a conformar la mirada hacia la presidencia, pero no quiero perder el foco de estas 2 grandes mujeres que están haciendo la candidatura, pero también la participación de las mujeres en Oaxaca, las afro mexicanas e indígenas. Así es, y ya estás colocando esta agenda, ¿no? Que de pronto, qué tanto los derechos humanos de las mujeres entran a una negociación política de este tamaño. Querida Ivonne, ¿qué observamos en estas semanas? Digo,
por supuesto que están en el foco estas dos mujeres, pero seguramente hay muchas otras, al menos en estas 9 entidades federativas, que van a enfrentar unos retos impresionantes para llegar, ¿no? Para negociar las candidaturas y luego para llegar en condiciones de igualdad en este proceso electoral. Gracias. Creo que Liz ponía un punto sobre la mesa que es crucial y es qué tanto las coordinadoras de los comités de defensa de la transformación, por un lado, refiriéndonos a Claudia Sheinbaum, y de el Frente Amplio por México, con relación a Xóchitl Gálvez, van a poder ser líderes que vertebren un proyecto donde, por un lado, paridad y agenda pro derechos humanos de las mujeres pueda responder a las expectativas de los movimientos de las mujeres. Creo que está a prueba ese liderazgo, sin duda alguna. En el caso de Sheinbaum, tenemos una representación incluso gráfica cuando el presidente de la República le entrega el bastón de mando y le dice, ahora vas tú. Y interesante, aquí haría una acotación de cómo en este ejercicio del bastón de mando está encabezando reuniones a nivel estatal para hablar de la unidad de su movimiento, articulando a quienes habrían apoyado a otros aspirantes que se quedaron en el camino y también a otros partidos que son aliados de Morena. Sin embargo, aquí haría una acotación muy, muy importante y es, por ejemplo, en el caso del manejo de la contienda interna de ese partido y sus aliados en la Ciudad de México, vemos revivir y de manera insólita y preocupante el fenómeno de 2012 del entonces candidato priista presidencial Enrique Peña Nieto, que por una imagen física varonil habría sido, de acuerdo con los estudios demoscópicos, un abanderado que arrasó con el voto femenino. Está sucediendo lo mismo con Omar García Harfuch, que es un externo de Morena y que a mí me deja, además del cuestionamiento de qué tanto se le está dando la espalda a cuadros femeninos muy claves del movimiento de autoproclamación Cuarta Transformación, como Rosa Isela Rodríguez, que en su momento quedó fuera, pero claramente a Clara Brugada, delegada de Iztapalapa, por poner adelante una figura masculina externa de ese partido en términos de fundación, de diálogo, de conversación, de causas, con un perfil policíaco, con antecedentes familiares relevantes en lo que tiene que ver con el ejercicio de la violencia, el mismo perfil de Omar García Harfuch también, y me llama la atención que hablando de la revolución de las conciencias, el líder de este movimiento, que es el presidente de la República, tengan que poner a un abanderado que no tiene nada que ver con esa revolución de las conciencias, quizá asumiendo cálculos electorales que les permitirían más abonar en el perfil de ese hombre con esas características. Creo que ahí hay un foco rojo. Y del lado de Xóchitl Gálvez, como bien lo señalaba Liz, una incapacidad hasta ahora de los actores que ella debería hipotéticamente articular para construir un proyecto común, y hay una tensión muy fuerte entre un liderazgo que es la propia senadora Galvez Ruiz, un liderazgo sin duda que aglutinó voluntades y expectativas, pero que está alejada de los códigos de la partidocracia y que hasta ahora no ha podido conciliar esos códigos que son básicamente masculinos, de Club de Toby, con los actores de la sociedad civil que supuestamente la llevaron a convertirse en coordinadora del Frente Amplio por México. Creo que ahí pondría yo las tensiones de ambas candidatas con respecto a los liderazgos que les tocan ejercer. Ivonne, qué importante, qué interesante esto que nos señalas, porque me lleva a pensar en varias cosas, o sea, desde lo simbólico, por supuesto, en la entrega de este bastón de mando, pero por otro lado, las posibilidades de que llegue otra figura conservadora y contraria a los derechos humanos de las mujeres, en este mismo perfil del candidato guapo, que está Verástegui, por ejemplo, ¿no? Con una agenda totalmente antiderechos, pero por otro lado también pensar cómo nos ven los partidos políticos a las mujeres.
qué están pensando de quienes, de las votantes, ¿no? Creo que ese es un tema importante. Efectivamente. Ese es el tema. Es decir, si tú proclamas que eres de un movimiento que revoluciona las conciencias, que va por la igualdad, ¿por qué tienes que prescindir de tus propios cuadros colocando a un perfil que podría recordarnos el manual electoral de otros tiempos, donde lo importante es la percha, la imagen del abanderado? Así es, entonces desde esta concepción de la misma audiencia del electorado, de las mujeres como electoras, ¿cómo nos están observando? Qué interesante este punto. Si me permiten, vamos a hacer una pausa acá. Les recordamos a nuestras radioescuchas el número en cabina 55 60 60 55 71. Les recordamos que estamos teniendo una transmisión en vivo a través de Facebook Live. Esto es Violeta Radio y vamos a escuchar una cápsula ahora mismo. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que el 3 de julio de 1955 las mujeres votaron por primera vez en México? Esto se consiguió 2 años después de que se reformara la Constitución, en donde se estableció el derecho político de la mujer a votar y ser votadas. Además, en estas elecciones a nivel federal salieron electas las primeras diputadas federales. Cabe destacar que en 1923 en nuestro país se celebró el primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres. Asistieron más de 100 delegadas de toda la República Mexicana, en el que acordaron el envío de una petición al Congreso de la Unión solicitando igualdad de derechos políticos para mujeres y hombres. A finales de los años 20, el sufragio femenino pasó a formar parte de la agenda política de los partidos. Para 1937, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se motivó la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política, en el que se solicitó por primera vez el derecho de la mujer a votar y poder ocupar cargos de elección popular. Dicha iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores. Sin embargo, en la última fase del proceso legislativo, no se hizo la declaratoria de la reforma constitucional. Por otra parte, en 1952, el presidente Adolfo Ruiz Cortines hizo una promesa de campaña, que fue plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas, y no fue sino hasta el 17 de octubre de 1953 que este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Seguimos en Ellas en las Urnas. Recordarles que pueden escribirnos en la transmisión en vivo en Facebook Live, y estoy trabándome porque justamente me están compartiendo que tenemos varios mensajes en el Facebook Live. Agradecerles por su participación, por estar atentas. Dice Tía Car, recordemos cómo se manejó la campaña de Enrique Peña Nieto, se dio prioridad a su aspecto más que a sus capacidades. Harfuch está en esta misma tónica. Así es que gracias por compartir con nosotras estas reflexiones que les genera precisamente la observación de todo este contexto político de las mujeres. Para entrar en este segundo bloque con nuestras queridas coconductoras Lisbeth Ortiz, Adriana Favela e Ivonne Melgar, a mí me gustaría colocar 3 temas que son vitales en esta agenda de la participación política de las mujeres. Una que tiene que ver con la paridad. Hay una propuesta por ahí de alternancia mujeres y hombres en gubernaturas, ¿verdad? Que me parece muy interesante, que nos puedan compartir sus impresiones sobre ello. La violencia política, que por supuesto, al mismo ritmo que avanza la participación de las mujeres, la violencia política se pone, ¿verdad?, como un obstáculo, como un límite para este ejercicio de los cargos públicos. Y finalmente, la 3 de 3. ¿Qué ha pasado con la 3 de 3? ¿Está avanzando, no está avanzando? Tenemos un montón de hombres ya en el ojo por la 3 de 3 y también por casos de violencia política, pero no ha pasado nada. Entonces, ¿en qué contexto estamos? ¿Quién quiere comenzar? Adelante, Adriana.
Bueno, a ver, son temas súper importantes. Y nada más para cerrar lo que comentaban hace ratito mis compañeras. A ver, ¿cómo nos ven los partidos políticos a las mujeres en política? Pues nos ven, obviamente, como una gran parte del electorado, que además es muy confiable porque es el que más vota. ¿Sí? Acuérdense que hay estudios del INE que dice que las mujeres votamos muchísimo más que los hombres. Entonces, las mujeres somos como un bastión, como un elemento fundamental para las elecciones, porque seguramente las mujeres sí vamos a salir a votar, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, pues es una parte muy importante del electorado, obviamente. Donde ya no nos ven tan importantes es como para darnos las candidaturas o darnos oportunidades para llegar a cargos más relevantes. Entonces ahí creo que también nosotros deberíamos de pues ver cómo podemos ayudar también para que las mujeres tomemos más conciencia de esta circunstancia que nosotros tenemos a nuestro favor. Porque sí, o sea, entiendo que, por ejemplo, las mujeres están muy emocionadas con algún tipo de candidaturas, ¿no? Como que de lo que dicen ahorita con García Harfuch, porque es una persona atractiva. Pero él podría ser muy atractivo, pero si a las mujeres no nos moviera ese elemento, ¿no? O algunas mujeres, pues no habría ningún problema, ¿no? Daría igual si fuera agradable a la vista o no, o lo que fuera. Pero el problema es que saben, ¿no? Que muchas mujeres todavía, por nuestras propias condiciones, formación o lo que ustedes quieran, van a tal vez a definir un voto tal vez por ese aspecto. Entonces, es ahí donde también tenemos que voltear la mirada, porque los partidos políticos siempre van a apostar a cuestiones políticas que los ayuden a llegar al triunfo, en un cargo de elección popular, pero ahí también depende mucho cómo reaccionemos nosotras como electorado. Ahora, en relación con la alternancia de género en las gubernaturas, pues mira, sí hay una propuesta de varias senadoras, pero realmente eso ya se hace en las entidades federativas. Por ejemplo, ya lo tenemos en el Estado de México regulado, en Hidalgo, de que si ahorita, por ejemplo, postulas a una mujer, o como sucedió en el Estado de México, ¿no? Postularon a mujeres, las dos fuerzas políticas más importantes, entonces en la próxima elección tendrían que ir con una persona de un género distinto que tendría que ser hombre. Y esa es como la tendencia que se está dando en las entidades federativas, aunque estas son las únicas dos que hayan regulado, y Coahuila también, pero la Suprema Corte de Justicia lo echó atrás, pero era la misma circunstancia. Ese realmente, bueno, sí es una parte del problema, pero lo más importante que necesitamos que se regule por el Congreso de la Unión es esta cuestión panorámica con la que se tiene que ver las gubernaturas, en el sentido de decir, a ver, se van a renovar 9 gubernaturas, como va a suceder en el 2024, por lo menos necesito obligar a los partidos políticos de que en 4 o en 5 entidades federativas postulen mujeres, porque eso es lo que no se ha hecho y que se está exigiendo por acuerdos del INE, que luego el Tribunal Electoral dice que no se tiene facultades para hacerlo. Pero bueno, luego, lo de la violencia política sigue siendo un gran tema. Obviamente está ahí todo el tiempo vigente este fenómeno tan lamentable, pero es también parte de la violencia que se vive en nuestro país todos los días, ¿sí? Entonces, si las mujeres somos violentadas, somos asesinadas, somos violadas, somos golpeadas, pues claro que esa misma violencia se refleja ahora en la política. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema creo que es que hay que ver los alcances de la 3 de 3 contra la violencia, porque yo he visto algunos mensajes en redes sociales de algunas consejeras del INE que dicen que esa reforma a nivel constitucional en el artículo 38 solamente se refiere a resoluciones que se hayan emitido en materia de delitos, o sea, de delitos del fuero penal. Entonces, eso quisiera decir que toda la gente que está en el Registro Nacional de Personas Agresoras por haber cometido violencia política contra las mujeres en razón de género, pues podrían participar siendo candidatas en las próximas elecciones. Entonces, no sé si esta sea la postura de todo el INE en su conjunto o nada más de una o dos consejeras electorales, pero sí preocupa, porque entonces ya tenemos esta importante reforma, pero sí necesitamos que sea eficaz para detener que personas que son agresoras lleguen a los cargos de elección popular, que es la esencia de la 3 de 3 contra la violencia. Entonces creo que ahí hay que también poner la mirada.
Esa parte es muy importante, cómo las autoridades toman cartas en el asunto. Tenemos el caso del exalcalde de Alto Tonga, en Veracruz, Ernesto Ruiz Flandes, que cuenta con 11 sanciones por violencia política contra las mujeres en razón de género, sin que ello le haya implicado una acción penal en su contra o la suspensión de sus derechos políticos. Entonces, esto tiene que alertarnos, ¿no? No queremos que estén ahí estos hombres con ese número de sentencias. Ivonne, querida, ¿qué nos dices al respecto? Sí, creo que es muy importante asumir que los alcances de la reforma constitucional 3 de 3 sí son limitados, porque de manera textual, como bien lo recordaba Adriana Favela, sí son de establecer el rechazo a que sea postulado una candidatura cuando exista una sentencia firme. Sin embargo, lo que estaríamos esperando en esta coyuntura, como sucedió desde 2021, es que se apele al decoro de los partidos políticos, a la ética, a la capacidad de ser responsables con esta agenda de colocar a las mujeres al centro y de visibilizar la necesidad de que los violadores no vayan al poder, y que sean los propios partidos quienes, asumiendo este compromiso ético, no postulen a quienes tengan antecedentes de violencia, sea doméstica, familiar, política, de acoso sexual, o sean deudores alimenticios de sus hijos, padres irresponsables, al margen de las sanciones. Creo que ese es un tema que va a estar a la vista y donde los medios de comunicación, las movilizaciones feministas y las propias consejeras electorales, federales, locales, y las magistradas, los magistrados deberán hacer presión, porque si está en la conversación el tema, es posible también que la sanción moral, la sanción pública, la sanción de la opinión pública cuente, al margen de que hay que ser realistas y sinceros de que la reforma de la 3 de 3, tal como quedó, tiene limitaciones en términos de que solo cuando hay sentencia firme se le puede quitar la postulación o el cargo a quien haya incurrido en violencia. Y ahí es muy interesante porque queda del lado de los partidos políticos y esperemos que en el proceso electoral 2024 sí tomen cartas en el asunto, no como sucedió en el caso de Guerrero, que estaba un candidato violentador y se retira la candidatura, pero no por esa razón, sino por otro tipo de infracciones que había cometido con el presupuesto, ¿no? Entonces tenemos estos casos emblemáticos que nos enseñan cómo pudiese proceder la autoridad y los partidos y que esperamos no se repita para el siguiente proceso electoral, ¿cierto? Liz. Bueno, yo retomo, ha sido muy interesante poder escuchar a Ivonne y a Adriana. Yo también creo que sería un retroceso para nosotras en este país que volvamos a estas fórmulas con García Harfuch de el tipo que emociona y que gusta físicamente. Me desprendo de ello a título personal. Me parece que el feminismo también nos ha permitido deconstruir una manera de ver a los hombres y que va más allá de cómo tiene el pelo, o cómo tiene el traje, o cómo lo porta. Me parece que sería un retroceso sustantivo para nosotras. Incluso entre estos trascendidos que salen en redes sociales, se habló también de la posibilidad que no se hizo oficial, pero se habló la posibilidad de que Mariana Rodríguez, esposa actual del gobernador de Nuevo León, pudiera contender como candidata cuando no tiene una sola experiencia en la política.
o sea, es como la banalidad, es como volver a postular únicamente conceptos, como es una mujer que atrae, es una mujer que maneja las redes sociales, pues entonces pongámosla, por lo menos en la opinión pública, expongamos la posibilidad para ver cómo jala, ¿no? ¿Qué dice ella, esposa de Samuel García? Y no quiero referirme a ella como esposa, porque seguramente tendrá su propia trayectoria, pero sin duda que no puede ser una fórmula que nos permita avanzar en la agenda de las mujeres. Estas posibilidades, Harfuch, eh, Mariana Rodríguez, me parece que es trivializar lo que hemos tenido en los avances. Me parece, en lo que decías, por ejemplo, en la paridad para las gubernaturas, el 25 de septiembre en el Senado algunas senadoras hicieron una propuesta muy interesante que también tiene que ver con el tema. Y bueno, ellas proponían adicionar al párrafo 116 de la Constitución, hacer obligatoria la alternancia en géneros en los comicios constitucionales de las gubernaturas. Y esto permitiría a mujeres ocupar el cargo. Está en expectativa la situación, ya está turnada a otras comisiones como puntos constitucionales de igualdad de género, en fin, que ahí está la propuesta que también tendrá que ser fiscalizada, seguida, viendo a ver qué sucede desde el Senado, ya así como tal, o sea, una reforma a la Constitución, porque dentro de la narrativa de la que echaron mano estas senadoras, pues nos hablaban que en los últimos 26 años ha habido 166 hombres gobernadores, en contraste con 14 mujeres gobernadoras, o sea, 166 hombres, 14 mujeres gobernadoras en estos últimos 26 años. O sea, hay una brecha de género enorme que hay que romper, o sea, cuando dicen, ay, ya es mucho, ¿no? Mujeres ya es mucho, ¿qué más quieren? Bueno, pues estos son los históricos, o sea, 166 hombres, 14 mujeres, y lo decimos como desde el primer día, las mujeres están en la política, están participando, están ahí. Lo que pasa es que no han encontrado los espacios de participación política, sobre todo hacia las cumbres, pero ahí están, las mujeres ahí están. Y sí, definitivamente, de lo que se hablaba de la 3 de 3, sí es un avance importante que se tenía que dar, pero está limitada, sin duda. Como bien lo decían, necesitamos una sentencia firme. Y en un país que tiene más del 90% de impunidad en casos de violencia en contra de las mujeres, ¿para dónde nos hacemos? O sea, hay políticos que tienen denuncias por violencia sexual, son gobernadores y siguen al frente. Bueno, ahora ya no está al frente, pero bueno, ¿qué nos dicen del caso Salgado Macedonio? Está ahí y opera políticamente sin ningún problema. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Pues hasta que haya, por ejemplo, en el caso de Salgado Macedonio, una sentencia firme. Y eso, pues, no ha sucedido ni siquiera con todos los años, ni con todas las denuncias, incluso mediáticamente se ha intentado limpiar, no hay solución, efectivamente. Entonces, me parece también importante decir que Indira Sandoval por ahí está haciendo la observatoria y lo que va a hacer es denunciar ante la falta de posibilidad de eliminar los derechos político-electorales de agresores, lo que ella, junto con otras feministas, también desde otra participación política, lo que va a hacer es denunciar las sentencias que hay, desde luego que es arriesgado, pero ella, junto con otras mujeres feministas, lo que van a hacer es, está sucediendo esta circunstancia, es decir, ponerlo también en la agenda pública. Esto está sucediendo, aunque no haya una sentencia firme del INE o de cualquier otra institución, esto está sucediendo y me parece también muy importante esta participación que van a tener, esta participación política de otras mujeres y de otras feministas. Claramente hay muchos retos todavía para potenciar la participación de las mujeres. Este dato me parece muy relevante. De 166 gobernadores, solo 14 mujeres gobernadoras, pero además tenemos 18 estados que nunca han sido gobernados por mujeres. Ivonne, ¿me das
un espacio para ir al siguiente bloque y regresamos contigo. ¿Te parece bien? Claro. Vamos a esta cápsula porque durante los procesos electorales han habido, así como no hay sanción para estos violentadores, también han habido frases misóginas durante las campañas y durante el ejercicio de poder. Y bueno, tenemos una sección sobre estas frases que vamos a escucharla ahora. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Frases misóginas en procesos electorales. El Observatorio de Medios es un ejercicio permanente para CIMAC. Monitorea durante todo el año los contenidos que contribuyen a la exclusión y descalificación política de las mujeres, incluso en etapas no electorales. De ese trabajo se derivan campañas como #Denuncia la misoginia, que incluimos en este cuarto observatorio sobre la participación política de las mujeres en 2015. La cobertura del proceso electoral en dicho año estuvo plagada de declaraciones sexistas de funcionarios públicos y columnistas. A continuación, algunas frases que ejemplifican la misoginia cuando se trata de mujeres políticas. La inclusión de Juanitas en el proceso electoral no está prohibido por la ley, y lo que no está prohibido está permitido. Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Roberto Félix López, Excelsior, 1 de mayo de 2015. Las llamadas cuotas de género son una aberración de nuestra obsesión por la igualdad. La cuota induce una deformación. Puede haber 20 hombres que deseen un puesto y ninguna mujer, pero es urgente encontrar una, quien sea, porque el puesto es para mujeres por cuotas de género. Columnista Luis González de Alba, Milenio, 19 de junio de 2015. Margarita Zavala debe aguantar vara. José Isabel Trejo Reyes, líder del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, cuando Margarita denunció exclusión a la Diputación Federal. El Sol de México, 15 de enero de 2015. Ayotzinapa les pegó a los guerrerenses en lo más profundo, tan profundo que las y los guerrerenses tuvieron que cambiar y permitir que haya una mujer como candidata. Beatriz Mojica Morga, candidata del Partido de la Revolución Democrática al gobierno de Guerrero. El Universal, 17 de abril de 2015. Y la otra posibilidad es que exista poca experiencia en las mujeres con referencia a los hombres, y eso explica por qué durante muchos años la política ha sido una cancha de hombres. Ellos ya fueron diputados locales, funcionarios de un gobernador, integrantes de un comité estatal de un partido. Javier Aparicio Castillo, director de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Excelsior, 13 de marzo de 2015. Seguimos en Ellas en las Urnas, en esta transmisión en vivo a través de Violeta Radio. Estamos en Facebook Live y gracias por sus mensajes que nos llegan al 55 60 60 55 71 en este espacio donde estamos conversando sobre la participación de las mujeres rumbo a este proceso electoral. Y nos quedamos contigo, Ivonne. Adelante. Sí, quería recuperar, por un lado, el dato cuando se presenta el dictamen, el acuerdo en el INE de paridad en 2020, finales de 2020, se hablaba de que si no había paridad en la postulación de candidaturas a gobiernos estatales, íbamos a seguir, si nos ateníamos al ritmo que se había presentado en México, por unas 9 décadas más para llegar a encontrar una equidad en la postulación de géneros. Así que fue relevantísimo este salto que hoy obliga a los partidos políticos a conversar abiertamente y a decir, no sabemos si en Puebla va a ser mujer, no sabemos si en Morelos va a ser mujer, no sabemos si, y ahora existe esa conversación, esa obligación, esa conciencia en todos los partidos políticos de que a la hora de definir sus candidaturas tendrá que aplicarse la paridad. ¿Cómo?
ese también es un problema cuando se decide que allá donde se va a perder, vayan mujeres. Y esos fueron criterios que se han aplicado en todos los partidos. Si en Durango se va a perder, pues que vaya una mujer. Si en Guerrero se va a perder, pues que ahí sea la cuota de mujer del PAN. Eso también tendría que tener un seguimiento para que exista una paridad sustantiva. Y solo recordar y registrar la importancia que tiene la memoria de la conciencia sobre la agresión en los partidos. Y lo traigo a colación porque cuando se da el caso de Félix Salgado Macedonio, de manera soterrada, silenciosa pero real, y tuve la oportunidad de reconstruir como reportera ese capítulo, las morenistas, desde Nadine Gassman, presidenta de InMujeres, pasando por Malú Micher, senadora, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado, hasta la propia Citlali Hernández, ahora secretaria general de ese partido, se dieron a la tarea de tratar de convencer en ese momento a Mario Delgado para que bajara de la candidatura a Félix Salgado. Y una serie de valoraciones tomadas desde Palacio Nacional, de que ya la oposición se había metido demasiado en el caso, hizo que solo se lograra posponer la postulación del candidato, volver a hacer la encuesta, y al final, bueno, sabemos que, como lo bien se señalaba aquí, la candidatura se canceló por otros motivos, pero las propias feministas de la autoproclamada Cuarta Transformación celebraron en diferentes tonos que hubiera sucedido y dijeron haber aprendido la lección. Ahí está registrado en el capítulo que tuve el honor de escribir para el libro de Mexicanas en Pie de Lucha. Reconstruimos todo ese capítulo, ese momento en detención entre las morenistas. Vamos a ver si es cierto que se aprendió la lección y estaremos observando en 2024 si no se repiten los Félix Salgado Macedonio en este caso. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Ivonne. Pues ojalá que no tengamos más Félix Salgados Macedonios en este proceso electoral que se viene. Y estamos en el último bloque. Entonces, acá me gustaría llevar un poco nuestra conversación hacia los pendientes, hacia dónde tenemos que estar observando. Ya nos decía Adriana que es en los espacios de municipalidades, alcaldías, donde tenemos más posibilidades de llegar, donde han estado más presentes las mujeres, pero también nos hablaba Liz, bueno, están los criterios de paridad, tenemos que estar vigilantes de su publicación. Cuéntenme, ¿en qué tenemos que estar al pendiente? Y sobre todo pensando en ellas, en las votantes, ¿no? Que ya decíamos el importante papel que cumplen las mujeres, las que nos están escuchando, por supuesto, que forman parte de esta población, que vamos a votar en el siguiente proceso electoral, donde tendríamos que estar observando para tener un voto informado y también un voto, por qué no decirlo, un voto con perspectiva de derechos humanos de las mujeres. ¿Quién quiere comenzar con esta ronda? ¿Adriana? Adelante. Sí, gracias. A ver, yo más bien lo que decía es que en el ámbito municipal es donde todavía tenemos muchas áreas de oportunidad. Sí ya ha avanzado un poquito en relación con el número de mujeres que llegan a las presidencias municipales de a las alcaldías, pero todavía no se logra la paridad a nivel nacional. Todavía estamos como un 30%, que bueno, es un avance porque antes teníamos, en el 2014 apenas teníamos el 7%, ahora ya hay casi un 30% de mujeres en las presidencias municipales de alcaldías. O sea, hemos avanzado mucho, pero falta lograr la paridad. Y es también ahí en el ámbito municipal, donde también tenemos otra área grandísima de oportunidad, porque es ahí donde se genera la mayor parte de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Tú decías el ejemplo de este señor que fue presidente municipal en este lugar en el estado de Veracruz y que tenía 11 sentencias de violencia política porque él agredía de distintas maneras a las regidoras y a la síndica, ¿no? Municipal. Afortunadamente, él concluyó su cargo en el 2021 y Movimiento Ciudadano ya no lo volvió a postular. Pero claro que podía haberlo postulado, porque finalmente ninguna de las 11 sentencias que se le dictaron en su contra decía que como consecuencia estaba privado de acceder a una candidatura. Entonces, a nivel municipal hay que poner la mirada
y máxime que en las próximas elecciones de 2024, pues se van a renovar casi todos los puestos a nivel municipal. Van a ser 1,803 presidencias municipales que van a estar en juego, obviamente con sus sindicaturas y regidurías, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gran área de oportunidad. También tenemos que seguir insistiendo en que las mujeres, obviamente, pues como que entiendan la importancia de su voto, que no lo podemos estar dando nada más por alguna cuestión, simplemente, o sea, o sea, superficial, sino tenemos que hacer un análisis de verdad de las propuestas y de la credibilidad de las personas que se están postulando, porque somos la mayor parte de los electores en México y las que más votamos. Entonces necesitamos tener también gente capaz que llegue a los distintos cargos de elección popular. Y la otra circunstancia también es que yo diría que hay que insistir mucho también con las mujeres de que denuncien. Muchas veces las mujeres no denuncian, y no solamente en violencia política, que claro, es el tema que estamos tocando, pero en general, en cualquier tipo de violencia que se sufra, que se denuncie, y sobre todo también que se le dé seguimiento. Porque, por ejemplo, todas esas denuncias que luego están en contra de hombres violentadores de cualquier tipo, no avanzan por fallas en el sistema, ¿no? Pero también ahí, si las mujeres no insisten, ¿no? Estar yendo de manera periódica a ver cómo van sus asuntos y exigir que se resuelvan, pues también eso es lo que hace también con este sistema que no está funcionando bien de justicia en México, que finalmente no se tenga ninguna sentencia. Entonces, no es no es la obligación de la mujer propiamente dicho, pero sí nos ayudaría mucho de que, además de denunciar, se le diera seguimiento a estas denuncias, pues a ver en qué se acaba. Y si hay algún tipo de omisión de que no avance el asunto, pues también eso se puede impugnar, y a lo mejor ahí tendremos que hacer una especie como de litigio estratégico para poder impulsar que esos casos finalmente se resuelvan, ¿no? Para precisamente saber si esas personas incurrieron en un acto de violencia o no en contra de las mujeres. Eso es lo que yo tendría que comentar. Gracias, Adriana. Y esta palabra que me parece muy relevante, la insistencia, porque nada nos han regalado, ha sido así, ¿no? A través de la insistencia y la resistencia de las mujeres. Liz, adelante. Sí, bueno, me parece importante seguir la situación al interior del frente, es decir, vamos a ver cómo se resuelve la situación de Xóchitl Gálvez con todo el abanico de ideas y de creencias dentro de este frente. Es importante seguirlo. Sin duda, esta propuesta que hacen las senadoras para reformar un artículo del Código de la Constitución, en términos de paridad también es importante, hay que seguirlo. También los topes de campaña, también ya está ahí el tema, que también me parece onerosas las cantidades que van a tener. Me parece de miedo las cantidades que manejamos en este país para campañas electorales. Sin duda, es importante mirarlas. ¿Qué más tendríamos en el radar? Pues me parece que la participación política todavía de las mujeres indígenas y de las mujeres afromexicanas, que también están en resistencia precisamente y están empujando en su propia agenda para encontrar mayores espacios otorgados por el mismo INE. Entonces, también tendrá un foco importante. Y también me parece que aunque no le pongamos el tema, el concepto de precampañas, campañas, sin duda ya estamos en este proceso electoral y vamos a ver cómo se desarrollan estas dos candidatas de momento con el tema de la agenda de las mujeres en favor de nuestros derechos. Vamos a mirar cómo van a ir incorporando estas circunstancias. Hoy lo que es cierto es que han tenido silencio. Este 25 de septiembre, perdón, el 28 de septiembre, con el tema del Día de Acción Global en favor de la interrupción del embarazo seguro, legal, pues de nueva cuenta
en el gobierno, o sea, me refiero específicamente a Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país, de nueva cuenta las recibió a las mujeres pues con una valla metálica, como lo ha hecho desde el inicio de su gestión, y de nueva cuenta se encontraron las mujeres pues con un gobierno amurallado, con un gobierno que les planta esta circunstancia a las mujeres, que hacen resistencia sin importar cuántas seamos. Estas mujeres se encuentran de nueva cuenta en la resistencia, y las candidatas pues de nueva cuenta las dos no se postularon, no se posicionaron al respecto en esta fecha clave. Entonces vamos a mirar cómo van incorporando a las mujeres a la agenda de las mujeres, a la agenda de los derechos de las mujeres, sí, también en estas precandidaturas. Muy, muy acertada esta parte que dices, Liz, porque sin duda el silencio también comunica, y los silencios sobre la agenda de mujeres nos están diciendo precisamente qué lugar ocupamos en esos espacios donde se configura precisamente la política. Ivonne, vamos contigo. Gracias, Irene. Sí, definitivamente me sumo a los puntos señalados tanto por Adriana como por Liz, y agregaría 3 más, aunque retomo este último de Liz. Creo que tenemos un área de oportunidad, un desafío para saber si Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, además de hacer campaña, van a hacer política. ¿Y qué política van a hacer? Si esa política tendrá nuevos códigos, y cómo se va a proyectar esa política que realicen, esos acuerdos que construyan, los aliados que sumen, los palomeos y los taches que ejerzan, cómo se va a traducir en la narrativa de la comunicación que como candidatas quieran proyectar. ¿Cómo se van a proyectar? Si van a recurrir a valores tradicionales de las mujeres, o van a hacer un híbrido, o van a formular una nueva conversación del poder ejercido por mujeres aspirando a la presidencia de la República. Para mí ese es un área de oportunidad, cómo las mujeres van a hacer política. Y aquí también incluiría a Clara Brugada, por ejemplo, una lista de mujeres que han hecho mucha obra de gobierno, que han hecho mucha obra administrativa, que han desplegado sus capacidades para construir bienes públicos, y que sin embargo a la hora de disputar el poder pueden ser relegadas porque los códigos patriarcales las dejan fuera. Un segundo punto es el mediático. ¿Cómo vamos a contar esta elección? Antes de entrar al aire estabas tú diciendo, Sirene, que algo muy importante es lo que se volvió viral esta semana, el beso de una funcionaria municipal a la mano del presidente de la República, en paralelo con una imagen de, creo, la alcaldesa de Valle de Bravo, que entregaba apoyos o hacían anuncios, y lo que se difundió y se hizo viral era el busto, cómo se lucía su busto y su atractivo físico. Seguimos pues siendo las mujeres en política focos de una conversación frívola que las trivializa e incluso las convierte en subordinadas y no en personas que ejercen el poder y que representan valores de la colectividad. Y uno último que creo que es el que también mencionaba Liz, que es el de la agenda. ¿Qué agendas van a construir los y las candidatas de cara a los derechos de las mujeres que están pendientes? Y ahí creo que para mí será fundamental el tercer piso de la seguridad social, que es la construcción de un sistema nacional de los cuidados. Y aquí dejaría hoy mi intervención. Ahí está la agenda colocada por estas 3 expertas con quienes tengo la dicha de compartir el micrófono esta mañana. Hemos llegado al final de esta emisión de Ellas en las Urnas. Muchas gracias por acompañarnos. Adriana Favela Herrera, gracias por estar acá. Gracias, un saludo a todas las personas. Querida Ivonne Melgar, también muchísimas gracias por tu importante análisis y por ayudarnos a colocar también esta agenda. Al contrario, muy contenta de estar aquí. Saludos a Liz, a ti, a Adriana y por supuesto a nuestra Lucía Lagunes, que hoy extrañamos. Gracias a ti y por supuesto Lisbeth Ortiz Acevedo, jefa de información de CIMAC Noticias.
Muchas gracias. Es un honor para mí poder conversar cada semana, cada 15 días ahora, con Adriana, con Ivonne, ahora contigo, Cire, y un beso también fuerte a Lucía, que se le extrañó, pero me encanta la potencia que tiene esta mesa. Es maravillosa. Muchas gracias por hacerlo posible. Gracias a las Gracias a tres. todos. Gracias a las tres. Esta es, pues, Ellas en las Urnas, que es una emisión quincenal. Entonces nos escucharemos en 2 semanas más para seguir conversando sobre la participación política de las mujeres rumbo a este proceso 2024, que es, además de importante, histórico y lo que le sigue. Mi nombre es Irenia Celestina Ortega, a nombre en esta mañana de Lucía Lagunes Huerta, titular de este espacio. Nos vemos pronto y muchas gracias por la escucha a todas las que están de aquel lado de los micrófonos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.